Yes, thanks for joining us. So we're in the third part. Estamos en la tercera parte de la enseñanza. We're in the third part of the teaching. And we're going to start with Romans 6:13. I don't know why it says 23, but it should be updating that soon. Oh, okay. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Entonces dice Romanos 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amen. God bless you, Lisa. Hi, We Lisa. love you. Bendiciones to you as well. Amen, Megan. It's good to see you and that you're in year 3. Yes, congrats. You're near Praise the the Lord. end. Amen. We pray that your academic year is blessed and that God allows you to succeed in every facet of your season this year. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Let us pray, and we're going to get started here. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for your word. doy gracias por tu palabra. I ask that you move by the power of your Spirit, Pido que muevas por el poder de tu espíritu. that you touch everybody that's connected tonight. Que toques a cada uno que se ha conectado esta noche. I thank you, Father, that you anoint this Te word, doy gracias que tú unges esta palabra. that this word will go deep into our hearts and into our minds, Que esta palabra entrará a lo profundo de nuestros corazones y mentes. and that it will transform us from the inside out, Y que nos transformará, Señor, de adentro para afuera. and that we will remain transformed. Y que permaneceremos transformados. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Holy Spirit, Espíritu Santo, be with my wife and I, sé con mi esposa y conmigo and let us work together y permítenos trabajar in the juntamente Spirit. en el Espíritu. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Have your way, Father. Haz tu voluntad. Give you all the glory, all the honor, and all the praise. Te damos toda gloria, honra y alabanza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Entonces, como vimos ahí en el versículo, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Amén. What this is talking about is the old man. Entonces, podemos preguntar que de qué está hablando aquí este versículo. Está hablando del viejo hombre. It's talking about the old man that has to do with sinful nature. El hombre que tenía que ver con la naturaleza pecaminosa. I taught you last night that before Christ, man was automatically destined to sin. Y anoche le hablaba a usted que antes de Cristo, el hombre era diseñado para permanecer en los caminos del pecado. Our minds were automatically wired to sin when we entered into the earth. Así que nuestras mentes estaban ya transformadas de tal manera de que al entrar aquí a la tierra solamente el humano iba a poder pensar en pecado. But that was the old man, and now we have the new man. Pero ese era el hombre viejo, el hombre, podríamos decir, antiguo. The old man used their body for unrighteousness, which was sin. El hombre viejo utilizaba su cuerpo para las maneras, los caminos de injusticia que llevaban al pecado. But the new man is to use their body now as an instrument of righteousness to God. Pero el nuevo hombre utiliza ahora su cuerpo de manera que sea un instrumento de justicia que permanece en los caminos de Dios. So the Word of God teaches us how we're supposed to live today. Así que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida hoy en día. This is why the Word of God reveals to the man the ways that God's designed us to live. Por esto es que la palabra de Dios le revela al hombre
cómo es que él debe de vivir su vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. So we see how we used to live, and now the Word teaches us how we're supposed to live now. Así que podemos quizá ver cómo es que vivíamos antes del conocimiento que ahora se encuentra en la palabra, que podemos ver cómo dice la palabra que debemos de vivir una vida fuera libre del pecado. What are the righteous works that you do for God? ¿Cuáles son los hechos justos o de justicia que usted debe de hacer ante Dios? See, God needs your body to do the works of righteousness for Him. Dios necesita que usted utilice su cuerpo para hacer estos trabajos de justicia ante Él. That's why He says, your body as an instrument of righteousness. Por esto dice la palabra que nuestros cuerpos sean usados como instrumentos de justicia. Because your body before Christ was an instrument to sin. Porque antes de Cristo su cuerpo era usado como instrumento del pecado. So now we have the new body in Christ. Pero ahora hemos sido dados nuevo cuerpo en Cristo. And now our body is used to fulfill the righteousness of God. Y ahora nuestro cuerpo es utilizado para poder estar haciendo lo que es la perfecta voluntad de Dios y permanecer en las sendas de justicia. So your body is used to do righteous works that you do because they're towards God. Así que su cuerpo es usado para hacer obras de justicia hacia Dios. It's the same replication of Jesus living his life to God. Y esto es lo mismo que vemos con la vida que vivió Jesús. Vivió una vida hacia la voluntad de Dios. So Jesus used his body to live to God. Jesús usó su cuerpo para vivir en una perfecta voluntad ante Dios. You and I used our body not towards God. Usted y yo usamos nuestro cuerpo no ante Dios. But now Jesus came and set us free so we can use our body now to live towards God. Hasta que viniera Jesús, porque cuando vino Jesús, entonces sí, pudimos ser nacidos de nuevo para utilizar nuestro cuerpo ante la voluntad perfecta de Dios. Because God needs a vessel in order for the works of righteousness to be done. Porque Dios requiere vasijas para que sea hecha su perfecta voluntad. Amén. What are the righteous works that we are called to do? ¿Y a cuáles hechos de justicia se nos ha llamado que vivamos? We've been talking about the Word of God reveals the heart of God. Hemos estado hablando acerca de que la Biblia revela lo que habita en el corazón del hombre. And what you have through the Word gets in your heart, and what's in your heart will overflow, come out of your mouth. También dijimos que lo que habita en su corazón, de eso hablará su boca. Hallelujah. Gloria a Dios. So the righteous work that you need to do as an instrument to God is read the Bible daily. Así que un trabajo de justicia que usted debe de hacer ante Dios es leer su Biblia diariamente. Reading the Word of God is a work of the Spirit for God. Leer la Biblia es un trabajo que se hace, es un labor que se hace en el Espíritu ante la presencia de Dios. Because before you were saved, you didn't use your body to read the Word of God. You used your body to sin against God. Porque antes de que usted fuera salvo, usted no usaba su cuerpo como instrumento para hacer la perfecta voluntad de Dios, sino que usted usaba su cuerpo para la naturaleza de pecado. But I'm teaching you that now your body is used to do the righteousness works of God, which is reading the Word of God. Pero ahora aquí le estoy enseñando que el cuerpo que Dios le ha dado lo debe utilizar para trabajar en estos
trabajos de justicia, estos labores que en realidad le placen a Dios. Because reading the Word of God is what crucifies your flesh and strengthens your new man in Christ. Leer la Biblia es la cual le refuerza al hombre nuevo, y entonces esto es lo que puede darle fuerza a su nueva vida en Cristo. We used to be slaves to sin, Antes éramos esclavos al pecado, but Jesus set us free. pero Jesús nos liberó. But He didn't just set us free so we would do nothing. Pero no solamente nos liberó para que nada más nos quedáramos ahí con las manos cruzadas. He set us free so we would become a slave to righteousness towards God. Nos liberó para ser esclavos de justicia y hacer los trabajos del Espíritu de Dios. And this is good that Jesus did this for us. Y esto es muy bueno que Dios haya hecho esto para nosotros. Because when you were a slave to sin, all that you were going to produce was death. Porque antes de todo esto, cuando usted era un esclavo al pecado, usted solamente iba a hacer acciones, trabajo que lo iban a llevar a usted a la muerte. So before Jesus, you were automatically subject to be slave to sin. Antes de Jesús, usted estaba automáticamente sujeto a los caminos del pecado. It didn't matter how much you didn't want to sin, you were automatically subject to sin and you were a slave to it. No importa cuánto usted en ese tiempo quizá haya deseado no pecar o estar en caminos de pecado, sino que su cuerpo había sido construido o iba a hacerlo de cualquier manera, iba a pecar. For the wages of sin led you to death. Porque los caminos del pecado lo llevaban a la muerte. This is why mankind had no option and they were going to be destined to eternity in hell. Y por esto es que la humanidad tenía solamente un destino, que al final de la vida iba a llevar esa naturaleza pecaminosa a el infierno. And then Jesus came and removed our sins, and He said, you are no longer slave to sin, but you will be a slave to righteousness. Pero por esto es que Jesús vino y dijo, ya no más serás un esclavo al pecado, sino que serás un esclavo a las sendas de justicia. Amén. A slave to righteousness leads to everlasting life. Un esclavo a la justicia lleva a la vida eterna. This is a good thing. Esto es algo bueno. This is a good thing that Jesus did for us. Esto fue algo bueno que Jesús hizo para con nosotros. You're still a slave, but you're a slave to the right thing now. Usted todavía es un esclavo, pero ahora es un esclavo para cosa correcta, para la razón correcta. You're no longer a slave to sin, which was leading you to death, but now you're a slave to righteousness, which leads you to everlasting life. Ya no es un esclavo a la corrupción, a la naturaleza pecaminosa que llevaba al infierno, sino que ahora es un esclavo a las sendas de justicia que llevan a la vida eterna. Amén. Either way, you were going to work. De cualquier manera, usted iba a tener que trabajar. You were going to work as a slave to sin, which leads you to death, or you're going to work as a slave to righteousness, which leads you to eternal life. Usted iba a tener que trabajar en el camino de justicia que lleva a la vida eterna, o iba a tener que trabajar como esclavo en las naturalezas pecaminosas que llevan a la perdición y al infierno. Let me show you. Déjele muestro aquí, le enseño. Holy Spirit. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, verse 16, and we're going to read down. Romanos capítulo 6, versículo 16 en adelante. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slave whom you obey, whether of sin leading to death, 'or' 'or 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 'or
Dice Romanos 6, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? I just read to 16. Yeah, you're fine. See, a slave, whether of sin leading to death or a slave of obedience leading to righteousness. Ve aquí, un esclavo dice aquí, no importa sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. But look at verse 17. Y vea lo que dice el 17. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. The form of doctrine that you were delivered from was you being a slave to sin. La forma de doctrina de la cual usted fue entregado es lo que llevaba al pecado, a los caminos del pecado. That form of doctrine was all of mankind's portion coming into the world. Y esa forma de doctrina era la porción de todo humano que entraba al mundo en ese entonces. Look what verse 18 says. Pero vea lo que el versículo 18 dice. Having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. So I want you to picture it this way. Así que quiero que se imagine esto de tal manera. Before Christ, you were chained to the devil. Antes de Cristo, usted estaba encadenado al diablo. And then Jesus came and his blood broke the chain. Pero vino Cristo, vino Jesús, y su sangre rompió esas cadenas. But when you gave your life to Christ, your life became chained to God. Pero cuando usted le dio su vida a Cristo, su vida fue encadenada a Cristo. And a slave has to obey the master. Y sabemos que un esclavo debe obedecer a su maestro. So you used to be a slave that obeyed your master, who was the devil. Así que usted era un esclavo y antes de Cristo era un esclavo que respondía, obedecía al diablo mismo. But now you are a slave that obeys God. Pero ahora ha sido hecho en un esclavo, ahora es esclavo, pero que obedece a Dios. Go to verse 19. Vaya al verso 19. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundancia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. So you used to present yourself as a slave of uncleanness and sin. Así que usted se presentaba primeramente antes como un miembro en la inmundancia y el pecado, la iniquidad. But Paul's saying, because you've been set free from sin, now present your members as slaves of righteousness to God. Pero ahora está diciendo Pablo, como ha sido redimido y santificado, preséntense a servir en las sendas de justicia ante la voluntad de Dios. Look at verse 20. Y ve el versículo 20. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. So what is this saying? Así que, ¿qué es lo que está diciendo esto? When you were bound and a slave to the devil, you were free and you had no option to have eternal life. Cuando usted era esclavo del diablo, usted era quizá libre, pero usted no tenía la opción de una vida eterna. Because eternal life only comes to the righteous. Porque la vida eterna solo llega a aquellos que son justos.
But you had no option for eternal life until Christ came into your life. Pero usted ni siquiera tenía la opción de vida eterna hasta que Cristo entró a su vida. Amén. He says in verse 21, what fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. Entonces dice el versículo 21, ¿por qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. So the fruit that you had, which was doing the work of sin, the only end that you had was death. Así que al final el único fruto que usted tenía era el fruto que llevaba a la muerte misma. Verse 22. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end, everlasting life. Y dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. You've been set free from sin and now you become a slave of God. Ha sido hecho libre del pecado y ahora es un siervo de Dios. But as you obey what God tells you to do, you produce fruit which leads to holiness. Y ahora cuando Dios a usted su fruto, cuando Dios crea en usted un fruto, ahora este fruto es de santidad. And what is holiness? ¿Y qué es la santidad? Holiness is being completely washed away from sin. La santidad es quedar completamente limpiado, lavado del pecado. Having no sin present in your life. Es no tener ningún pecado alguno en su vida. So as you obey the command to read the word of God, así que en cuanto usted obedezca el mandamiento de leer la palabra de Dios, you begin to produce fruit to holiness because you have no more sin in your life. comienza también a producir fruto de santidad porque ya no habita el pecado en su vida. And the end of holiness is everlasting life, eternal life with Christ. Y el fruto de la santificación como fin da la vida eterna. Amén. So as you read the word of God, Así que mientras que usted lee la palabra de Dios, you're being a slave to what God tells you to do, and that's to read the word of God daily. usted está siendo siervo de Dios a través de leer la Biblia diariamente. And as you read the word of God, the Bible says that the righteous ceases from sin. Y cuando lee la Biblia diariamente, dice la palabra de Dios que el justo para de pecar. The obedience of you reading the word of God daily La obediencia de usted leer la palabra de Dios diariamente. is what produces the fruit of righteousness. Eso es lo que produce el fruto de la justicia. And then righteousness produces produces holiness. Y esta justicia produce también la santidad. And then holiness produces everlasting life. Y la santidad como fin produce la vida eterna. Amén. You and I had no access to this before Christ. Usted y yo no teníamos acceso a esto antes de Cristo. But I'm teaching the believer tonight the importance of reading the Word of God. Así que le estoy enseñando al creyente la importancia de leer la palabra de Dios. Because reading the Word of God is not a choice, it's a command from the Master who is God. Porque leer la palabra de Dios no es simplemente una opción que tengamos de hacerlo o no, sino que es un mandamiento que ha sido dado de parte de Dios. And I taught last night that God doesn't command you to do something for Himself, but He commands you to do it so you can benefit from it. Y anoche yo le hablaba acerca de ese tema, de que Dios no simplemente le ha mandado a usted o ordenado que haga algo para simplemente beneficiarse a él mismo, sino que lo ha dado como mandamiento para que nos sea de beneficio a nosotros, que lo honremos. And the benefit that you receive Y, is ceasing from sin. y ese beneficio que usted recibe es
parar de pecar. And the one that ceases from sin, God is with that man. Y aquel que para de pecar, Dios está con él. Because sin is what separated you from God. Porque el pecado era lo cual lo separaba de Dios. But this is the order of the kingdom. Pero este es el orden del reino de Dios. As you read the word of God, you produce holiness in your life. Mientras que lee la palabra de Dios, usted produce la santidad en su vida. Amén. And holiness means you walk sinless. Y la santidad quiere decir que usted camina en la santidad libre del pecado. And it means that you're walking in righteousness, which means right standing with God. Quiere decir que usted también está caminando en justicia, de manera con Dios que está conectado directamente con Él. And God is with the righteous, but he's against the wicked. Y Dios está con el justo, pero está en contra de el que está, el del maligno, de la persona que está todavía pecando. So verse 23 Así que el versículo 23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." porque la paga del pecado es muerte, mas la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The gift of God is eternal life El regalo de Dios es vida eterna in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Your life is hidden in Christ. Su vida está escondida en Cristo Jesús. How do you remain in Christ? ¿Y cómo permanece en Cristo? By obeying the commands of Christ. A través de honrar los mandamientos de Cristo. The one that remains in Christ Aquel que permanece en Cristo through obeying the commands of Christ a través de honrar los mandamientos de Cristo ceases from sinning. es aquel que para de pecar. Because in Christ, Porque en Cristo there's no sin. no hay pecado alguno. Okay. Amén. Holy Spirit. If we don't obey the command to read the Word of God daily, Si no obedecemos el mandamiento de leer la palabra de Dios diariamente, then we're not even living and we're not even moving, the Bible says. entonces dice la Biblia que ni siquiera estamos viviendo ni tampoco nos estamos moviendo. Because if you don't obey the command to read the Word of God daily, you're not remaining in Christ. Porque si no está usted honrando el mandamiento que Dios le ha dado de permanecer en la palabra de Dios, entonces usted ni siquiera está habitando en Él. And if you're not in Christ, you're not moving anywhere. Y si usted no está habitando en Cristo, entonces usted no está moviendo para ningún lado, no está moviéndose. Okay. Jesus. We move and live in Christ. Nosotros nos movemos y vivimos también en Cristo. But if you're not obeying the commands of reading the Word of God daily, then you are not remaining in Christ. Pero si usted no está obedeciendo los mandamientos que Dios le ha dado, usted no está habitando en Cristo. The only way you can move and live is in Christ. La única manera que usted se puede mover, trasladar y vivir es en Cristo. Okay, let me help you. Déjele ayudo. Holy Spirit. When you gave your life to Jesus, Cuando usted le dio su vida a Cristo, you died usted murió, and you were left in the grave. fue dejado en la tumba, But you were raised back to life in Christ pero fue resucitado nuevamente en Cristo by the Spirit. por medio del Espíritu. So you are dead in the grave, Así que usted en ese entonces se encuentra muerto allá en la tumba, and you're only alive in the life of Christ in the Spirit. pero solo es hecho vivo por medio de Cristo, por medio de la luz de su Espíritu Santo. A dead man can't move. Un hombre muerto no se puede mover. A dead man doesn't live. Un hombre muerto no vive. But the only way you can move and live is in Christ. Así que la única manera que usted puede moverse
y vivir es en Cristo. So you got to remain in Christ so you can move and live. Así que usted tiene que permanecer en Cristo para poder moverse y para poder vivir. If you don't read the word of God, you don't remain in Si Christ. usted no lee la palabra de Dios, usted no está permaneciendo en Cristo, Because it's a command that God gave. porque también fue otro mandamiento que Dios dio. And as the master, who is God, gives you the command, which you are the slave, you need to obey. Y como Dios es el maestro, el cual da el mandamiento, usted tiene o da la orden, podríamos decir, usted que es el siervo, no tiene otra opción más que obedecer al maestro. Let me show you in the scriptures where it's found where you and I only live and move in Christ. Déjele muestro en las escrituras donde habla acerca de este tema, de que usted tan solo puede moverse y puede vivir al habitar en Cristo. Because Amén. this is deep stuff. Porque esta revelación profunda. Okay. Amén. Acts chapter 17. Hechos capítulo 17, Holy Spirit. Verse 28. versículo 28. I want you to see this. Quiero que vea esto. Bendiciones, mami. Blessings, Mary Cruz. Hechos 17, versículo 28. Watch what this says. So you know that I'm not making this up. Así que vea lo que dice aquí la palabra de Dios para que usted no piense que yo estoy formando o inventando esto que le estoy enseñando. For in him we live and move and have our being. I'm going to stop right there. Go ahead. Dice, porque en él vivimos y nos movemos. If you're not in Christ, Si usted no está en Cristo, you are not living and you are not moving. usted no está viviendo y no se está moviendo. Because only in him do you live and move. Porque tan solo por medio de él es que usted puede vivir y también puede moverse. And it says, have our being. Y dice, y somos. Our being is your purpose of life. Así que aquí en el versículo 28 dice, y somos. El ser de somos es ultimadamente el propósito que usted tiene en su vida. Our lives, remember, are in the grave. Recuerden, nuestras vidas se encuentran en una tumba. So your old man of the identity is buried in the grave. Así que su vieja identidad de antes de Cristo sigue allí en esa tumba. Your identity and your purpose is now only found in Christ. Pero así que ahora su persona, su identidad es escondida en Cristo. Because he became your life. Porque Cristo se convirtió en su vida. Because you're in him and he's in you. Porque usted está en Él y Él está en usted. Amén. Oh, Holy Spirit. This is deep. Okay, Lord. Amasayama. Okay. You died and your life is in Christ. Usted murió y su vida es encontrada en Cristo. And your life is only found in the Spirit, which is Christ. Así que su vida solo se encuentra en el Espíritu que es en Cristo. So the works of the Spirit is how you are found in the Spirit. Así que usted es encontrado en el Espíritu a través de los hechos del Espíritu Santo. Because Jesus is Spirit. Porque Jesús es Espíritu. And you reading the Word of God is Spirit. Y usted leer la palabra de Dios también, eso es Espíritu. As you read the Word of God, which is Spirit, you're in Christ, who is Spirit. Así que mientras que usted permanece en la palabra de Dios, usted se encuentra en Dios, quien es Espíritu también. So you can't find your life until you get into the Word, which is the Spirit. Así que usted no puede encontrar su propia vida hasta que usted es encontrado en el Espíritu Santo, que es por medio de leer y mantenerse en la palabra de Dios. Because your life, you died in the grave. Porque su vida ya no existe. Usted murió allá en esa tumba. You're not there anymore.
Usted ya no se encuentra ahí más. You died. Usted murió. And because now the Spirit of God in you Y ahora el Espíritu Santo dentro de usted, raised you back up in Him. ese fue el que lo resucitó a usted dentro de él, con él. So now Jesus says to you and I as the believer, Así que ahora Jesús nos dice a usted y a mí, los que le creemos, los creyentes. you said that your life is in the grave now. Él dice, tú has dicho que ahora tu vida es encontrada en la tumba. And now your life is in me. Y ahora tu vida está en mí. So now I'm telling you to do what I did on the earth. Así que ahora te estoy diciendo que hagas lo que yo hice en la tierra. And Jesus shows us in the Word what He did on the earth. Y Jesús nos muestra en la palabra qué fue lo que Él hizo aquí mientras que Él habitaba y caminaba en la tierra. Oh, Holy Spirit. Watch what Jesus says. Vea lo que dice Jesús. Follow me. Síganme, Follow me. síganme. That means you don't go do your own thing. Así que Él no está diciendo tú ve y haz lo que tú desees hacer. You do what He does. Usted debe hacer lo que Él hace. And He gave up His life, Y Él dio de su vida, obedient to the point of death on the cross, obediente al punto que murió en aquella cruz. because He was dedicated to doing the work of His Father on the earth. Porque Él estaba dedicado a hacer el trabajo, la misión de su Padre aquí en la tierra. So Jesus says to you and I, the same way that I was dedicated to the Father, I want you to be dedicated to the Father. Así que Dios nos dice ahora a nosotros, de tal manera que yo estaba dedicado a mi Padre, dedícate ahora tú también a mi Padre también. Because Jesus became our lives. Porque Jesús se convirtió en nuestra vida. Okay. Amén. Go to Luke chapter 9, Vaya a Lucas capítulo 9, verse 23 through 24. versículo 23 al 24. I pray that you're getting this in your spirit. Y oro que esté entrando esto a su espíritu. Bendiciones. Gracias por conectarse. Thank you everyone for connecting. Hallelujah. God bless you, Pastor Encarnacion. Bendiciones, pastores. Hallelujah. 23. Verse 23 through 24. Okay. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Entonces dice Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. If you desire to come after Jesus, Si usted desea venir detrás de Cristo, he says it's going to cost you your life. Él está diciendo a usted, te va a costar tu vida. You got to deny yourself. Debe negarse a sí mismo. You got to take up the cross daily. Debe tomar su cruz diariamente. See, Jesus took the cross physically for us. Entienda que Jesús, Él tomó su cruz físicamente para nosotros, So that his spirit could come into us. para que su espíritu pudiese entrar dentro de nosotros. And his spirit is what would allow us to take up our cross daily to follow him. Para que su espíritu de Él en nosotros nos permitiera tomar nuestra cruz cada día. This is how Jesus designed it for our lives. Así es como Jesús diseñó esto para nuestras vidas. He said, remember I had to give up my life? Es como si Él estuviera diciendo, ¿recuerdan cómo es que yo di mi vida, yo entregué mi propia vida So I could save your life and you could take my life? para poder salvar tu vida, que ahora tú puedas tomar la vida mía? Now in the same way that I physically died, I want you to die daily by picking up your cross and denying yourself. Ahora, de la misma manera que yo morí físicamente, yo deseo que tú des a morir la carne, tomes tu cruz cada día y me sigas. And I Amen. want you to follow me.
y quiero que me sigas a mí. Holy Spirit. Amén. Holy Spirit. Yes, yes, yes. Verse 24. El versículo 24. Watch what he says. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. What's he saying? ¿Qué está diciendo? He's saying those who want to save their lives and go back to the grave. Él está diciendo a aquellos que quieran salvar su vida, que quizá quieran regresar a la tumba, And not take up their cross daily and follow me. que no quieran tomar su cruz cada día y seguirme, And not obey the commands that I've said through the Spirit to read the Word of God daily. de aquellos que no quieran tampoco seguir mis mandamientos de leer la Biblia diariamente. That's the example of the one trying to save his life. En otras palabras, esos son los ejemplos de aquella persona que no quiere entregar su vida a Cristo, Because he doesn't want to die daily. porque él realmente no quiere morir cada día. So he says, if you don't want to die daily, you're going to lose your life. Así que le está diciendo, si tú no quieres dar tu vida diariamente, vas a perder tu vida. But the one that dies daily and follows me, you'll actually save your life. Pero le dice aquel que muere diariamente, aquel que pone a morir la carne, toma su cruz cada día, ese es el que va a causa de Dios, se salvará. If you lose your life for the sake of Jesus, you will save it. Si pierdes tu vida por causa de Jesús, en realidad la salvarás tu vida. So the one that reads the Word of God daily Así que el que lee la Biblia cada día, is the one who loses their life for Jesus' sake. ese es el que pierde su vida por causa de Cristo. Why? Because reading the Word of God is you crucifying your flesh. ¿Y por qué? Porque usted leer la Biblia, eso es crucificar la carne. And as you read the Word of God, you're going to save your life. Y mientras que usted lea la palabra de Dios, usted realmente estará salvando su vida. Why? Because the person who reads the Word of God remains in Christ. Porque aquel que lee la palabra de Dios es aquel que permanece en Cristo. And Christ says, I am the resurrection of life. Y dice Cristo, dice Jesús en la palabra, yo soy la resurrección de la vida. So how can your life not be saved? Así que ¿cómo es que su vida no será salvada? If you're in the very one who saves your life. Si usted está habitando en aquel que salva su vida. Amén. Praise Oh, God. Hi, Stacy. God bless you. yes, God bless you, And Stacy. your hubby. Praise the Lord. Love you. I pray you guys are getting this. Así que oramos que usted esté entendiendo esta enseñanza. Oh, Amén. Holy Spirit, live for 50 minutes. Jesus. Ah, Holy Spirit. Gloria a Dios. Jesus God. is spirit. Cristo, Jesús es espíritu. When you do the works of the Spirit, you will see Jesus. Y cuando usted hace los trabajos del espíritu, usted verá a Jesús. Because the work of the Spirit is to you to read the Word of God. Porque el trabajo del Espíritu Santo es que usted lea la palabra de Dios. And the Word of God is spirit. Y la palabra de Dios es espíritu. So when you get into the Word, you're seeing into the Spirit. Así que cuando usted entra a la palabra de Dios, usted está mirando lo que está en el mundo espiritual. And as you continue to do the works of the Spirit, you see into the Spirit. Y mientras que continúa haciendo los trabajos del Espíritu Santo, usted continúa entrando a la profundidad del Espíritu también. So when you see into the Spirit,
you see Jesus. Así que cuando usted ve lo que está en el espíritu, entra a lo profundo del espíritu, ahí es donde usted comienza a ver a Jesús. Because Jesus is spirit. Porque Jesús es espíritu. Holy Spirit. Okay. I want you to see this. Y quiero que vea esto ahora. You are spirit. Usted es espíritu. Oh boy. Jesus is spirit. Jesús es espíritu. And you are spirit. Y usted es espíritu. So if you don't even get into the word which is spirit, Así que si usted ni se mete a la palabra la cual es espíritu, then you can't even see yourself. usted ni siquiera se puede ver a usted mismo. Okay. This is why many people walk around uncertain of what they're supposed to do for God. Y por esto es que muchas personas quizá andan caminando inseguras, quizá no saben cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que deberían de estar haciendo para Dios. Because they can't even see themselves. Porque ni siquiera se pueden ver a sí mismos. Because the only way you can see into the spirit Porque la única manera que usted puede ver a lo que está, ver en el espíritu, lo que está en el mundo espiritual, is reading the word of God, which is spirit. es a través de leer la palabra de Dios, la cual es espíritu. I want you to see this. Go to Colossians chapter 3, verse 4. Ahora quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Because when you see Christ, who is spirit, then you will see yourself. Porque cuando usted ve a Cristo, quien es el espíritu, allí es donde usted mirará a usted mismo. Because Christ is our lives. Porque Cristo es nuestra vida. Colossians chapter 3, verse 4. Hallelujah. Gloria a Dios. Holy Spirit. Amen. Praise God. Watch this. Let's do verse 3. Vamos al versículo 3 primero. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Your life is hidden with Christ in God. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Jesus is spirit. Jesús es espíritu. Your life is spirit. Su vida es espíritu. If you don't see into the spirit, you can't see your life. Si usted no ve lo que está en el espíritu, usted no está en Cristo. Because you are in the same life as Christ. Usted no está viendo lo que está en su vida porque esa vida es encontrada en Cristo. Okay, verse 4. Versículo 4. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amén. When Christ, who is our life, Cuando Cristo, quien es vuestra vida. so Christ is your life, Así que Cristo es su vida, but he's got to appear. pero tiene que aparecer. How do you see Christ? ¿Cómo ve usted a Cristo? By the Spirit, Por medio del Espíritu. because Christ is Spirit. Porque Cristo es Espíritu. How do you see into the Spirit? ¿Cómo ve usted lo que está en el mundo espiritual? You read the Word of God daily, Lee la Biblia diariamente. because the Word of God is Christ, Porque palabra de Dios es Cristo. and the Word of God is Spirit. Y palabra de Dios es Espíritu. The more you read the Word of God, the more you see into the Spirit. Lo más que usted lee la Biblia, entre más lea la Biblia, lo más usted ve en el The Espíritu. more you see into the Spirit, the more you see Christ. Y lo más que usted vea en el Espíritu, lo más usted verá a Cristo. The more you see Christ, the more you see your own life. Y entre más usted ve a Cristo, lo más usted lo podrá ver en su propia vida. Every single person's calling that's connected live tonight El llamado de cada persona que se ha conectado esta noche is only found in Christ. solamente se encuentra en Cristo. Your calling is only found in Christ. Su llamado es solo encontrado en Cristo. But you can't see it unless you get into the Word, which is Spirit. Pero usted no puede ver ese llamado al menos que usted esté caminando en el Espíritu y
esté usted metido en la palabra de Dios, la cual es el Espíritu The también. more you get into the Word, which is the Spirit, the more you will see what your calling is. Entre más usted entre a la palabra de Dios, lo cual es el Espíritu de Dios, más usted podrá ver, entender cuál es su propósito. Your calling is not of the world. Your calling is spirit. Su llamado no es del mundo, su llamado le pertenece al Espíritu. Jesus, this is so deep. Praise the Lord. I see every single person that's connected tonight. Veo a cada persona que se ha conectado esta noche. As you continue to be obedient, Mientras que usted continúe siendo obediente, to read the Word of God daily, de que siga obedeciendo esto, de meterse en la palabra de Dios diario, you will see into the Spirit, and then you will see yourself. usted podrá ver lo que está en el mundo espiritual y ahí podrá usted verse a sí mismo, Because you are spirit. porque usted es espíritu. And as you see yourself in the Spirit, you will see the calling that God has for your life in the Y Spirit. cuando usted se vea y se pueda entender en el espíritu, ahí también usted entenderá cuál es su llamado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Your obedience will produce your calling. Su obediencia producirá su llamado. Let me rephrase that. Your obedience will reveal your calling that's already produced in the Spirit that you can't see. Su llamado, usted lo podrá ver, podrá entender cuál es su propósito, su llamado en Dios, cuando usted pueda ver lo que está en el Espíritu, lo cual usted no puede ver ahorita, al menos que habite en el Espíritu, por medio de leer la Biblia. Everything in the Spirit is already complete. Todo lo que está en el Espíritu ya ha sido completado, ya ha sido finalizado. You can't see it because you can't see into the Spirit because you don't obey the Word of God by reading it daily. Pero usted quizá no lo puede ver, no lo puede entender porque usted no anda en el Espíritu, caminando en el Espíritu, porque usted no está obedeciendo este mandamiento de mantenerse en leer la Biblia diariamente. But I prophesy over everyone that's connected tonight. Pero profetizo en el nombre de Jesús sobre todo aquel que se ha conectado esta noche. As you obey the Word of God and read it daily, Mientras que usted obedezca la palabra de Dios y la lea diariamente, you will see clearer into the Spirit, usted verá más claramente en el Espíritu and you will see your calling that's already completed in the Spirit over your life. y podrá usted entender su propósito y su llamado, lo cual habita en el mundo espiritual y ya ha sido declarado sobre de su vida. By the power of the Holy Spirit, Por el poder del Espíritu Santo, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. that will be your portion from this night forward. Esa será su porción de esta noche en adelante. Kataya babasha. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. I receive that word. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. We're going to close with that. Con eso vamos a concluir esta noche. Wow, Jesus. Gloria a Dios. Yes, lots of excitement. Amen. Hallelujah. In the name of This Jesus. is a rebuke. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We're going to take up an offering. Holy Spirit. Vamos a prepararnos para tomar una ofrenda For the calling of God to be revealed in your life. y le vamos a poner el nombre para la persona que esté orando, esté pidiendo saber cuál es el llamado, el propósito de su vida conforme a la voluntad de Dios. And I'm believing God for partners in the ministry still. Y aún sigo creyéndole a Dios por personas que se quieran unir al ministerio. For I know there's people that are connected tonight and that will see the video later that God is calling to partner with this ministry. Porque sé que hay personas que Dios ha llamado que quizá formen parte del ministerio, que sean personas que gusten por aportar financieramente. And I already put up the ways that you can give. Y como puede ver, allá está bajito en los comentarios las maneras en las cuales usted puede dar. And I want to pray for everyone that's connected right now. Y yo quiero orar por todo el que se ha conectado hoy mismo. I know the Spirit of the Lord is here, Sé que el Espíritu del Señor está aquí
And he's speaking to people's hearts. y está hablando a los corazones de su pueblo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Put your hand on your heart Ponga la mano sobre su corazón and ask the Holy Spirit what he would have you give. y pregúntele al Espíritu lo que él le gustaría que usted dé. And ask the Holy Spirit what he would have you give to partner with us monthly in the ministry. Y si usted desea preguntarle a Dios también acerca de cuál cantidad Dios le agradeceríamos, que le pida a Dios cuál cantidad usted le gustaría dar quizá mensualmente. Let me pray for everyone. Deje oro por todos de ustedes. Put your hand on your heart. Ponga su mano allí sobre su corazón. Father, in the name of Jesus, we magnify you tonight. Padre, te magnificamos esta noche. We thank you for your sweet presence of your Spirit, Lord. Damos gracias por tu ternura presencia, Señor. I ask you, Holy Spirit, that you speak to each person that's Que connected. tú hables a toda persona que se ha conectado, Señor. That you would place the amount on their heart to give as a sacrificial seed in the name of Jesus. Señor, que en el nombre de Jesús tú pongas la cantidad de una semilla de sacrificio en tu pueblo, Señor, allá, ahí en sus corazones tú les muestres, tú les hables. And that you would place upon their heart the amount that they'd be able to partner with us monthly to the work of your kingdom. Señor, que tú pongas la cantidad que ellos deseen dar quizá mensualmente, Señor, para el trabajo de tu reino. I thank you, Father, for every cheerful giver. Te damos gracias, Padre, por cada dador gozoso, For, Father, you love a cheerful giver. porque tú amas al dador gozoso, Señor. I thank you, Father, that you multiply the seed that is sown. Damos gracias que tú multiplicas la semilla que es sembrada. And I decree, Father, they shall see a quick harvest. Y yo decreto, Señor, que vean, que mirarán, Señor, verán una abundante cosecha. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. I decree, Father, that as they give to the work of the kingdom, that you, Father, will provide all of their needs. Decreto, Señor, declaro que en el nombre de Jesús, que cuando ellos den de esta semilla, tú, Señor, saciarás cada una de sus necesidades. And I thank you, Father, that finances will chase them down from the north, the south, and the east, and the west. Señor, y que vendrán las finanzas detrás de ellos, del norte, del sur, del este y el oeste, Padre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, Give seed to the sower dale semilla al sembrador and bread to the eater, y pan al que come, Señor, for you are their provider. pues tú eres su proveedor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Hallelujah. If you feel pressed upon your heart to partner with us and to give a monthly amount, I would encourage you to private message us so we can get that set up for Le you. invito que si usted siente una impresión del Espíritu Santo, unirse al equipo de fundadores que están ayudando cada mes, me envíe un mensaje por privado para poder seguir en esa conversación con usted. This is good soil and good ground for you to plant your seeds. Y esta es tierra fértil, tierra saludable en la cual está lista para que usted venga y plante su semilla. And you will see a harvest as you give to the work of the ministry in Jesus' Y name. usted verá la cosecha mediante el apoyo que usted le dé a este ministerio. Hallelujah. Amén. I want you to put any prayer requests that you have in the comments because we're going to get ready to close. I want to pray for all of you before we go. Claro, no nos podemos ir, no nos podemos retirar sin primero orar por usted, así que si tiene una petición de oración, por favor póngala en los comentarios. Hallelujah. And give you guys about 20-30 seconds to write in the comments. Le doy otros segunditos para que escriba en los comentarios. Praise God. Hallelujah. I'm already going to pray Jesus. for people to receive healing in their body if they need it, that's connected. Y siento que me gustaría orar por cualquier persona que necesite un toque de sanidad en su cuerpo
El Espíritu me muestra. Because if you need a touch in your body, I know that the power of God is present to heal you. Porque sé que el poder de Dios está dispuesto de sanarlo si usted tiene alguna petición y necesita un toque del Señor. Él In the está name of Jesus. dispuesto de tocarlo. Amén. Hallelujah. I don't see any prayer requests coming in. Okay. So let me just go ahead and bless all of you and pray for you in the name of Jesus. Así que deje oro por usted y lo bendigo en el nombre de Jesús. Hallelujah. Lift up your hands right where you are. Levante sus manos ahí donde está. Oh, okay. Let's lift them up. Vamos a orar por nuestros queridos hermanos Joseph y José que vienen de regreso de Pensilvania. Amén. Praise the Lord. They Yes. must have went to get the van or Right. something, if I'm thinking. Right. Hallelujah. God bless you. Yes. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. we lift up Joseph and Jose to you, Father, as they're driving back from Pennsylvania. Señor, oramos por Joseph y José que están de regreso de Pensilvania, Padre. Father, we cover them under the blood of Jesus. Los cubrimos, Señor, con la sangre de Jesús. I decree your angels will be sent charge over them, Declaramos que tus ángeles, Señor, serán enviados a cargo de ellos. that no weapon formed against them shall be able to prosper in the name of Que Jesus. ninguna arma forjada en contra de ellos podrá prosperar. Father, I thank you for divine, Holy Spirit driven conversations. Señor, te damos gracias por conversaciones divinas inspiradas por tu Santo Espíritu. I thank you, Father, that you lead and guide their conversations by the power of your Spirit. Señor, que tú guías y tú eres el que está en esas conversaciones por el poder de tu Espíritu. That you will plant seeds and you will water seeds that have already been planted from the past. Que tú plantarás semillas y regarás aún semillas que han sido plantadas desde un pasado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I thank you that they will both come back even transformed from this trip. Te damos gracias que aún regresarán transformados de este viaje By the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And I thank you that you bless them, Father, as they have gone and done a work for your kingdom. Te damos gracias, Señor, pues han ido a hacer un trabajo para tu reino. That the labor that they have done for the work of the furtherance of your kingdom, they shall see a harvest in Jesus' name. Señor, te damos gracias que por el trabajo, el labor que han hecho en tu reino, verán una cosecha, Padre, en el nombre de Jesús. Bless them Bendícelos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. Te damos toda gloria, honra y alabanza. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén y amén. Right where you are, go ahead and lift up your hands so I can pray for every single person. Ahí donde esté, levante sus manos para orar por toda persona antes de concluir. If you need healing in your body, put your hand where you need Y healing. si usted necesita un toque de sanidad, ponga su mano sobre cualquier lugar que le duela o necesite un toque de Dios. I'm going to pray for healing in everyone's body, and then I'm going to pray blessing over you. Voy a orar por un toque de sanidad y después una bendición especial de parte de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I ask that you move by the power of your te Spirit pido que muevas por el poder de tu Espíritu, over everyone that's connected tonight. sobre todo que sea conectado. A fresh touch of your presence, Lord. Un toque fresco de tu Fresh presencia. touch of your anointing, Father, Fresco toque de tu over their unción lives now. sobre sus In vidas. the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. I cancel every spirit of infirmity out of their Cancelo bodies. todo espíritu de enfermedad en sus I cuerpos. command every spirit of pain to leave now. Ordeno que todo espíritu de dolor salga fuera In ahora. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, I take your word Padre, tomo tu palabra and I send it to your people now. y le envío a tu pueblo ahora By the power of the Holy por Spirit. el poder del Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you for healing them completely. Gracias por sanarlos completamente. Thank you for restoring them, Father, completely. Gracias por restaurarlos completamente. For Father, your word says that the word restores your people. Pues dice tu palabra, Señor, que tu palabra
Restaura tu pueblo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Cover every single one of them under the blood of Jesus. Cúbrelos a todos, Señor, bajo la sangre de Cristo. And I decree that no weapon formed against them shall be able to prosper. Y decreto que ninguna arma forjada en contra de ellos prosperará. And I cancel every plan and attack of the devil over their lives in Jesus' name. Cancelamos todo plan, todo ataque del enemigo en contra de sus vidas en el nombre de Jesús. Father, I decree that every single person that's connected tonight Decretamos que toda persona que se ha conectado esta noche will never be the same from this night forward. jamás será igual de esta noche en adelante. By the power of your Holy Por el Spirit. poder de tu Espíritu Santo. I thank you, Father, that everyone that's connected will obey the command of the Spirit to read the Word of God daily. Gracias que todo el que se ha conectado obedecerá ese mandamiento de meterse tu palabra cada día. And every single one of them, Father, that's connected will come into their calling as they see into the Spirit clearer. Y cada uno de ellos entrará al llamado que tú has visto en ellos, Padre. Podrán ver claramente In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We love you, Father. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. Te amamos, Señor, te glorificamos, damos toda gloria, honra y alabanza. Bless everybody that's connected tonight. Bendice a todo que se ha conectado esta noche. And may they see the harvest of the labor that they put into your kingdom. Y que vean la cosecha del trabajo, Señor, que han puesto para con tu reino. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén y amén. Hallelujah. Thank you so much for everyone that stayed connected tonight. I pray that you were blessed by this word. Gracias a todos que se han conectado esta noche. Oramos que hayan sido bendecidos por medio de esta palabra. Hallelujah. I will see you guys tomorrow night at 8 p.m., but we're going to be doing prayer. Mañana le esperamos otra vez a las 8 de la noche en la zona este de Estados Unidos. Recuerde que vamos a estar orando. Come to pray. Venga a orar. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lisa. God bless you. Thank you. We love every one of you. God bless you. Have a wonderful night. Les amamos, los esperamos aquí y que tengan muy buenas noches.